RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación de inmediato con el ingeniero Juan Valladares. Él es el candidato a delegado titular de los créditos laborales ante la Junta de Acreedores de Dorran Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Valladares. Muy amable como siempre, muy gentil. Buenos días, señor Hernández. Gracias por la oportunidad de poder brindar declaraciones a ver este asunto tan importante como es la elección de los representantes de los créditos laborales ante la Junta de Acreedores de Dorran. ¿Por qué resulta importante esta elección de representantes de los créditos laborales ante Dorran Perú en estos momentos? Mire usted, han pasado ya 12 años del proceso que está inmerso, el proceso concursal que está inmerso Dorran Perú, y estamos llegando ya a la etapa final del proceso, ¿no? Por cuanto ya se ha realizado la venta de la mina Cobriza, el complejo metalúrgico de La Oroya ha sido adjudicado a una empresa metalúrgica argentina. Está pendiente los pagos de las deudas laborales, tanto corriente como concursal, y en realidad ha habido muchas irregularidades en este camino, ¿no? Que el anterior representante de los créditos lo han pasado por alto, o de repente en colusión con el actual liquidador Consultores A1, nos están llevando a una etapa de bastante preocupación para los acreedores laborales. Por cuanto estamos en la etapa final, luego se va a declarar en quiebra la empresa, y lo que preocupa es realmente cómo se va a llevar a cabo el pago pendiente, ¿no?, de las deudas laborales. ¿A cuánto ascienden las deudas laborales al momento, ingeniero Valladares? Y mire, la planta de la mina de Cobriza tenía un alrededor de 650 trabajadores. Y en La Oroya teníamos alrededor de 2.500, haciendo más o menos 3.100 a 3.200 trabajadores. La deuda por el cual nosotros entramos a concurso con la deuda corriente inicialmente, ¿no?, abarcaba más o menos a 70 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto en el camino ha ido creciendo porque solamente al inicio se consideró la deuda concursal. O sea, es una deuda que se generó desde el momento en que la empresa ingresa al proceso concursal hasta que se inicia la etapa de la liquidación en marcha. Y luego de la liquidación en marcha hacia adelante, de 2014 hacia adelante, se genera una deuda post-concursal, que es una deuda corriente, ¿no? Y a la actualidad no tenemos realmente un monto exacto de la deuda, por cuanto el anterior liquidador y este liquidador no han sido transparentes, ¿no?, en la información. No dan una información clara, precisa, a pesar que es su obligación, ¿no?, de un estado financiero, ¿no?, actual de la empresa. ¿Y por qué no informa el ente liquidador, en este caso la liquidadora A1? Esta empresa, Consultores A1, está llevando de una muy mal manera el proceso, y en esta etapa que es muy importante, como le menciono, ¿no?, de una manera muy, por decirlo menos, muy oscura, ¿no? De repente ellos se han atribuido ciertas ventajas por su posición y han dejado de lado lo que especifica el convenio de liquidación, y se han apartado inclusive de lo que establece la Ley General del Sistema Concursal. Le digo esto porque en la última reunión de junta, que se llevó en marzo del año del 23, el delegado de los créditos laborales que
en esta semana fenece su periodo, solicitó que no se vea ningún punto de la agenda que estaba planteada, ¿no?, para esa junta. Y uno de los puntos importantes era justamente el informe de la gestión del liquidador. Como usted comprenderá, todas las juntas inician con un informe del liquidador para ver cómo estamos, cuál es el balance y cuáles son los estados financieros para esa fecha, ¿no?, de la empresa. Entonces, el mismo representante laboral, que debería ser el fiscalizador, el que debería ser el más interesado en saber cuáles son los estados financieros de la empresa, seguramente coludido con el liquidador, ¿no?, solicita que no se vea ningún punto de la agenda. ¿Quién es este Y hacen representante, mayoría, ingeniero? no se solicita y no se informa realmente el estado actual de la empresa, ¿no? ¿Quién es este representante, ingeniero Valladares? El señor Elvis Yupanqui, ¿no? Elvis Yupanqui, que ahorita tiene pues muchas críticas, la gente está muy disconforme, él ha claudicado en su función, en sus responsabilidades como representante laboral, por cuanto él se dedicó a hacer su empresa allá en Cobrizas, para trabajar y hacerse de la mina, ¿no?, mediante un alquiler y una sesión de las concesiones mineras. Y este señor, ahora último, no, y este es más grave todavía, que ya está en un proceso judicial, se hizo una medida cautelar, se solicitó a la jueza de Churcampa, al juzgado mixto de Churcampa, el pago de las acreencias laborales al 100%, y la jueza emitió una medida cautelar del 13 de septiembre, mediante el cual le ordenaba al liquidador consultores a uno, ¿no?, que deposite, que retenga y deposite 45.577.000 soles, ¿no?, en el Banco de la Nación, que correspondían al pago del 100% de la deuda corriente del personal de Cobrizas. Estos señores, ¿qué han hecho? No depositaron en la cuenta del Banco de la Nación, lo han depositado presuntamente en una cuenta del Banco de Crédito, por cuanto ellos dieron un adelanto de ese pago de esa deuda, ¿no?, que da ni siquiera en forma uniforme, sino a unos le pagaron 20%, a otros 30, 50, 80%, pero con cheques de gerencia emitidas con el Banco de Crédito. Entonces, ahí claramente se nota que no cumplieron y hicieron un desacato de esa medida cautelar, ¿no? Y así como eso, esto es lo más grave, han ocurrido muchas irregularidades, ¿no? Y es por eso que nosotros ahora, ¿no?, queremos tentar la representación laboral en primer término para hacer una auditoría a la gestión del anterior representante de los créditos laborales, ¿no?, justamente para aclarar toda esta situación irregular que se ha dado. ¿Cuántos representantes se van a elegir mañana, ingeniero Valladares? Sí, son 2 representantes, un delegado titular y un delegado suplente, ¿no? Esta representación tiene una duración de 2 años, y la actual representante culmina su mandato, ¿no?, el 21 de mayo de 2023, ¿no? Justamente por eso, el día de mañana, viernes 12 de mayo, se ha hecho la convocatoria, ¿no?, para realizar las elecciones, y al momento tenemos 3 candidatos, ¿no?, 3 candidatos que están postulando a esta representación. Bien, entonces vamos a estar atentos a esta elección y sobre todo a la marcha hacia adelante y cuáles son los compromisos que se van a asumir frente a estas acreencias laborales que desde hace mucho tiempo están solicitando, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están solicitando estas acreencias o ex trabajadores están solicitando estas acreencias, ingeniero Valladares? En total son 3.100 trabajadores, que ¿Ya? son acreedores laborales, le digo, ¿no?, tanto de Cobrizas como de Logroño. Entonces, ya les han pagado una parte de sus
acreencias de la deuda corriente, queda pendiente otra parte y también la deuda concursal, que es la deuda con la cual nosotros ingresamos al proceso. Y nosotros tenemos pues una plataforma de trabajo, ¿no? Como le indicaba, Claro. el primer punto que nosotros tenemos en nuestra plataforma es realizar la auditoría al actuar del representante que estuvo al frente. Segundo punto, tenemos también el problema de gestionar en las entidades correspondientes la recuperación de los fideicomisos. Hay 2 fideicomisos, uno de Cobrizo y otro de La Oroya, y este fideicomiso debería servir para el pago de las deudas, tanto concursal como corriente, pero para todo el universo de los trabajadores, ¿no? La misma ley concursal dice que debería haber equidad y proporcionalidad, y eso no se está cumpliendo. Entonces, en tercer punto, vamos a exigir también al liquidador, consultores a uno, que resuelva el problema de las viviendas en La Oroya. Como usted comprenderá, en este proceso, como parte de pago de la liquidación de los trabajadores y de su deuda laboral, muchos trabajadores han optado por adquirir viviendas en La Oroya, ¿no? Como parte de pago. Pero lamentablemente el administrador no ha ayudado a esta gente a sanear las viviendas. Usted sabe que son complejos habitacionales. Estaban inscritos en una sola partida registral y tienen que independizarse primero, luego tienen que habilitarse. Y hasta el momento, ninguno de estos señores que, como parte de su liquidación, han adquirido la vivienda, tienen título de propiedad. ¿Y cuántos están a la espera que se regularice esto? ¿Cuántos trabajadores ahí en este complejo? En el complejo son 1.100 trabajadores que han aplicado vivienda. ¿Ya? Ya, y estos no pueden tener el título, no pueden inscribir su título de propiedad en el registro público porque, para empezar, este liquidador está poniendo trabas para firmar la minuta. Usted sabe que, como cualquier cliente, lo primero que tiene que tener es su minuta. Esa minuta tiene que ir al notario público, el notario público lo eleva, ¿no?, para legalizarlo y lo eleva como escritura pública para ser inscrita en registros públicos. Pero hasta el momento, a pesar de que el programa de retiro voluntario decía que la empresa tenía que entregar las viviendas saneadas, no ha sucedido esto, ¿no? Entonces, la preocupación de los trabajadores en ese sentido es esto, que si se culmina este proceso, se declara la quiebra, ¿a quién van a ir a reclamar para que reciban sus minutos y puedan tener un título de propiedad? Claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que organizarnos conjuntamente con todos los vecinos y exigir a este liquidador que cumpla con su facultad y obligación, porque eso está descrito en el convenio de liquidación. Muy bien, ingeniero Juan Valladares, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Entonces, este viernes se está eligiendo a los representantes, los créditos laborales de Dorran. Son 2 representantes, 2 delegados, uno titular y uno suplente, y usted participa como candidato a delegado titular. Le agradezco la gentileza, muy amable. A usted, señor Hernández, muy amable por la comunicación. Gracias. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.